Un jugador profesional de póker se echó a reír mientras ofrecía $1.000.000 a la hija de la sirvienta. Pensó que estaba jugando con una niña aterrorizada. Se equivocaba. Acababa de caer en la trampa de una genio. $1.000.000, niña. Si me ganas, son tuyos. La multitud se rió. El famoso jugador de póker, Mason Ace Harding, se estaba divirtiendo con la hija de 12 años de la encargada de limpieza. Ella debía ser invisible, pero una bebida derramada la convirtió en un peón para el entretenimiento de los presentes. Aquello no era un juego, era un ultimátum cruel. Si Emily perdía una sola mano, despedirían a su madre. Perderían su apartamento, su seguro médico, toda su vida. Atrapada, tomó asiento. El público vio en ella un cordero llevado al matadero. No sabían que estaban frente a una estratega maestra que acababa de tender la trampa perfecta. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y ahora volvamos a la historia. Una niña de 12 años se enfrentaba a un hombre que había apostado su futuro en una sola mano. $1.000.000, niña. Si me ganas, son tuyos. La multitud se rió sin saber que estaba presenciando a una maestra en acción. El Salón Royal Oak del Hotel Grand Manurba no había sido construido para gente como Emily. Era una caverna de riqueza de 25 metros de altura, con techos pintados como una iglesia italiana. 3 enormes lámparas de araña, cada una del tamaño de un automóvil pequeño, derramaban luz de cristal sobre los hombres de abajo. El aire estaba cargado con el olor de cigarros caros, whisky añejo y el tipo de perfume que cuesta más que un mes de alquiler. Aquella noche se celebraba la gala anual de Poker Aces for Charity. Era el lugar donde las personas más poderosas de la ciudad acudían para donar dinero. Firmaban cheques con estilo y posaban para las cámaras todo, mientras intentaban demostrar que eran más listos que el hombre sentado a su lado. La entrada al juego esa noche era de $25.000. El dinero supuestamente ayudaría a niños desfavorecidos. Emily Vance rubia, y de 12 años, era una de esos niños, pero no estaba allí para recibir ayuda. Estaba allí para trabajar. Su madre Susan era la jefa de limpieza del Manurba. Pero esa noche una camarera había llamado enferma. Susan no tuvo opción. Tuvo que llevar a Emily y ponerle un uniforme de repuesto y pedirle que ayudara recogiendo vasos. «Quédate junto a las paredes». Le susurró con las manos ásperas por el trabajo. «No mires a nadie a los ojos. Sé invisible. Solo tenemos que superar la noche». Emily era buena en ser invisible. Se movía entre grupos de millonarios con los pies doloridos dentro de unos zapatos 2 tallas más grandes. Sus pequeñas manos levantaban con cuidado las copas vacías de las mesas auxiliares. Pasó junto a la mesa principal de póker. Era la mesa de celebridades, donde jugaba la atracción principal, Mason Ace Harding. Era una estrella del póker profesional. Tenía su propio programa de televisión, una línea de gafas de sol y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Era joven, ruidoso y rebosante de confianza. Su reloj de $50.000 brillaba mientras arrastraba otra pila de fichas. «Demasiado fácil, caballero», se rió Mason mostrando sus cartas. «Ustedes están jugando a las damas, yo estoy jugando al ajedrez». El señor Harrison, dueño del hotel, le dio una palmada en la espalda. «Por eso te pagamos tanto, Mason. Para desplumar a esta buena gente, en nombre de la caridad». Emily se detuvo un segundo observándolo. No miraba las cartas, miraba su rostro. Estaba tan concentrada que no vio al hombre que retrocedía detrás de ella. Lo golpeó y las copas de su bandeja tintinearon. Una cayó derramando whisky sobre el zapato lustrado del hombre. Era Mason Ace Harding. El salón quedó en silencio. La risa se apagó. Todas las miradas se clavaron en la pequeña niña con el uniforme demasiado grande. «Mira por dónde vas, niña», gruñó Mason. Su sonrisa había desaparecido. «Lo siento mucho, señor», susurró Emily pálida buscando una servilleta. «No me toques», dijo él apartando el pie. La miró de verdad por primera vez, vio a una niña, una sirvienta.
Notó que sus ojos seguían mirando hacia la mesa de póker. «¿Qué pasa?», dijo Mason con una sonrisa cruel, volviendo a su rostro. «¿Te gusta el juego?». La hija del servicio cree que sabe jugar al póker. La multitud soltó una risita. Aquello era entretenimiento. «Mi abuelo», murmuró Emily apenas audible, «me enseñó un poco. A jugar a pesca», tal vez se burló Mason. «O a la vieja doncella». Las carcajadas crecieron, y él se alimentó de ellas. Era un actor en su escenario. Vio al señor Harrison mirando y a las cámaras de las noticias locales. Era la oportunidad perfecta para presumir. «Te diré algo», dijo Mason elevando la voz para que resonara por toda la sala. «Esta noche me siento generoso. Es por caridad, ¿verdad?». Y señaló con un dedo largo a Emily. «Tú, niña. Tú y yo. Una mano de póker ahora mismo». Emily se quedó paralizada. «Señor, yo no puedo», balbuceó. «¿Qué pasa?». Asustada, dijo Mason. Agarró una silla de una mesa cercana y la dejó caer con violencia. «Siéntate». Desde el otro lado de la sala, Susan Vance vio lo que ocurría. Dejó caer una bandeja con cubiertos limpios y corrió hacia ellos el rostro una máscara de terror. «Señor Harding, por favor», suplicó Susan poniéndose entre Mason y su hija. «Es solo una niña. Es torpe. Por favor, le limpio los zapatos». «No haga esto». Mason miró a Susan con puro desprecio. «No se trata de los zapatos, cariño. Se trata de educación. Voy a enseñarle una lección a tu niña». Volvió la sonrisa hacia la multitud. «Hagamos esto interesante. Es por los niños, ¿verdad?». Miró de nuevo a Emily. «Este es el trato. Tú juegas una mano contra mí. Si ganas, lo cual es imposible, donaré personalmente $1.000.000 al fondo infantil a tu nombre». Una ola de jadeos y aplausos llenó la sala. $1.000.000. Las cámaras se acercaron. «¿Qué tipo?», gritó Frank Johnson, un director ejecutivo, bocazas en la mesa. Emily temblaba. Miró a su madre. Susan intentó apartarla. «Nos vamos». «Vamos, Emily». «No tan rápido», dijo Mason. Su voz bajó y se volvió fría. La sonrisa desapareció de sus ojos, porque había otro lado en la apuesta. Sus fríos ojos buscaron a Susan. «Cuando gane y ganaré, estarás despedida. Esta noche haces las maletas, sales de tu apartamento de personal y buscas otro hotel donde limpiar». «Queda claro», Susan dejó de respirar. Su hogar, su seguro médico, toda su vida pendía de una mano de póker. «No puede», susurró Susan con lágrimas en los ojos. «Ya lo hice», dijo Mason. «Yo soy el evento principal. Tú eres la servidumbre. Juega ella o te despido ahora por insubordinación, tu elección». Esto no era un juego. Era una situación de rehenes, pensó Emily. No lloró Susan. Emily miró al hombre que amenazaba con destruir a su familia por diversión. Miró a la multitud que reía con teléfonos en alto lista para ver aplastar a una niña. Miró a su madre que temblaba. David Chun, el croupier profesional contratado para el evento, dio un paso adelante. Era un hombre callado, de manos precisas, alguien que había visto el lado feo de las partidas de alto riesgo durante 20 años. «Señor Harding, esto es altamente irregular», dijo David con voz firme. «Ella es menor de edad. Esto no es apropiado». «Es un evento benéfico», David, replicó Mason perdiendo la paciencia. «Y yo soy la atracción principal. ¿Vas a repartir las cartas o le digo al señor Harrison que estás demorando el juego y arruinando la recaudación?» La mandíbula de David Chun se tensó. Miró a Emily con lástima, pero conocía su lugar. Era personal como ella. Lentamente volvió a la mesa. «Bueno», gruñó Mason a Emily. «¿Qué vas a hacer?». Emily miró el rostro aterrorizado de su madre. Pensó en su pequeña cama en el apartamento del personal. Pensó en las facturas del hospital que aún quedaban por pagar. Entonces pensó en su abuelo. Respiró hondo. El temblor en sus manos cesó. Rodeó a su madre y se dirigió a la silla vacía. Era un sillón alto de cuero en el que tuvo que trepar para sentarse. Sus pies colgaban a 15 centímetros del suelo pulido. Miró a Mason Ace Harding.
Sus ojos azules ya no estaban asustados, estaban fríos, estaban claros. Asintió una vez a David Chun. «Reparte». La sala estalló en vítores y risas. Mason se sentó frente a ella, imagen de arrogancia. Esto, anunció a las cámaras, terminará en unos 90 segundos. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Pensó que jugaba contra una niña aterrorizada. No sabía que se sentaba frente a una mente estratégica. No sabía que esa niña de 12 años, que había sido invisible durante años, lo había estado observando, estudiando y aprendiendo cada una de sus debilidades. No sabía que acababa de entrar en la trampa perfecta jamás tendida. El rugido de la multitud se redujo a un murmullo hambriento. La gente se acercó formando un círculo apretado alrededor de la mesa de celebridades. Los teléfonos grababan en alto. Era un espectáculo. Un cordero llevado al matadero. Mason Harding se reclinó entrelazando los dedos detrás de la cabeza. Era la imagen de la relajación. «Muy bien, niña. Terminemos con esto. Tengo un vuelo a Las Vegas por la mañana». Al otro lado de la sala, Susan Vance estaba paralizada, apoyada en una columna de mármol, con la mano sobre la boca. Se sentía mareada. El señor Harrison, el propietario del hotel, estaba cerca. Se mostraba incómodo, pero no detenía la escena. Esto era buena publicidad. Solo David Chun, el croupier, parecía sombrío. Tenía una hija de la edad de Emily. Texas Hold'em, anunció con voz plana. Una mano, reglas estándar. Sus manos, que habían repartido cartas a reyes y criminales, comenzaron su trabajo. El sonido del barajado era un susurro preciso. Emily observaba las cartas, pero su mente estaba lejos, pensando en su abuelo, el sargento Michael Vance. Él había sido analista de señales en el ejército, un hombre que pasó 30 años escuchando estática, buscando patrones. Era un hombre callado, con los mismos ojos azules que Emily. Tras jubilarse, vivió con ellas en su pequeño apartamento del personal hasta que enfermó. Las facturas médicas habían devorado todo lo que tenían. Nunca le enseñó a jugar al póker. Pensaba que el juego era un impuesto para los tontos. Le enseñó algo más importante. Le enseñó a ver. La mayoría de la gente mira. Decía con su voz grave mientras se sentaban en un banco del parque. Miran pero no ven. Escuchan pero no oyen. Extendía periódicos sobre la mesa de su pequeña cocina. «Muéstrame el patrón», la desafiaba. Le enseñó a leer gráficos de la bolsa, mapas meteorológicos y encuestas políticas. Todos son datos, Emily. Todo es un sistema. Las personas son el sistema más fácil de todos. Son criaturas de hábito. Transmiten todo lo que piensan. Solo tienes que aprender el idioma. Durante el último año, Emily había estado aprendiendo un nuevo idioma, el idioma de los ricos. Había sido invisible. Y cuando eres invisible, lo ves todo. El año anterior había limpiado la suite de Mason Harding. Vio su desorden, la forma en que dejaba cosas caras tiradas por el suelo. Era descuidado. Impulsivo. También había servido bebidas en ese mismo evento el año anterior. Desde las sombras lo observó jugar durante 3 horas. Vio su tell, su señal. No era un gesto físico. Era más sutil. Cuando Mason tenía una mano fuerte, realmente poderosa, no se volvía agresivo. Hacía lo contrario, se relajaba. Se reclinaba como ahora. Hacía una broma. Intentaba parecer tranquilo. Cuando su mano era débil, se inflaba, se hacía el duro. Intentaba intimidar a los demás jugadores. Y ahora mismo estaba intentando parecer relajado. David Chun terminó de barajar. Quemó la carta superior colocándola boca abajo. Deslizó la primera carta a Emily, luego una a Mason. Una segunda a Emily, otra a Eason. Eran las cartas ocultas, su secreto privado. «Revisen sus cartas», dijo David. Mason, con todo su teatro, levantó las suyas con un gesto exagerado. Las miró. Emily lo vio. Fue algo diminuto, un leve ensanchamiento involuntario de sus ojos. Una rápida exhalación de satisfacción por la nariz. De inmediato miró al público, a las cámaras, saboreando la atención. Era un actor que acababa de recibir su mejor línea. Emily mantuvo las manos sobre la mesa. No tocó sus cartas.
«Vas a mirar, niña», se rió Mason. En un minuto, dijo Emily con voz pequeña pero firme. No necesitaba mirar todavía. Lo estaba observando a él. Ya estaba planeando su discurso de victoria. Tenía una mano fuerte. Eso confirmaba la primera pieza del rompecabezas de su abuelo. Conoce el estado de tu oponente antes de conocer el tuyo propio. Lentamente Emily cubrió sus cartas con las manos y levantó apenas las esquinas. Vio el rey de corazones. Vio el rey de espadas. Un par de reyes Pocket Kings. En Texas Hold'em, eso era un monstruo, la segunda mejor mano inicial del juego. Un novato habría jadeado. Un principiante habría sonreído. Emily no sintió nada. Solo archivó la información. Tenía una mano poderosa y sabía que su oponente también. La voz de su abuelo volvió a sonar en su mente. Cuando dos fuerzas fuertes se enfrentan, Emily gana quien controla el ritmo. No reacciones. Haz que ellos reaccionen ante ti. Dejó las cartas sobre la mesa sin cambiar de expresión. Parecía pequeña, pálida, y completamente fuera de su alcance. Bien, dijo David Chun, el croupier. Las ciegas están puestas. Esta es la ronda previa al flop. Señorita Vance, usted actúa primero. Eso significaba que Emily debía apostar primero. ¿Qué significa eso?, preguntó con la voz perfecta de una niña confundida. Mason se rió. Significa que tienes que apostar pequeña. O puedes retirarte, que es cuando tiras tus cartas, lo cual te recomiendo encarecidamente. No tengo dinero, dijo Emily. Mason rodó los ojos y pidió más fichas con un gesto. No es dinero real, son fichas. Solo apuesta algo o retírate y podremos irnos a casa. Emily miró la pila frente a ella. Eran $100,000 en fichas proporcionadas por el hotel para el juego. Tomó sus pequeñas manos y empujó toda la pila hacia el centro de la mesa. Todo. All in, dijo. La sala que momentos antes bullía quedó en silencio absoluto. Se podía oír el hielo moviéndose en un vaso a 15 metros de distancia. Susan Vance soltó un pequeño gemido ahogado. Mason Ace Harding, que estaba recostado en su silla, se enderezó de golpe. El actor relajado había desaparecido. ¿Qué acabas de hacer?, dijo Mason, su voz perdiendo el tono pulido y seguro. Usted dijo que apostara, respondió Emily. Así que aposté. Apostaste todo, tartamudeó Mason, incrédulo. Esto no estaba en el guión. La niña se suponía que debía tener miedo, que debía quejarse y retirarse. Esto no es como se juega. Mason gritó hacia el croupier. No puede ir con todo. No sabe lo que hace. El rostro de David Chun era de piedra. Su apuesta es legal, señor Harding. Ella es la primera en actuar. Se ha ido all in. La acción ahora está en usted. La acción estaba en él. De pronto todos los cálculos que Mason había estado haciendo en su cabeza eran inútiles. Su mano fuerte estaba en peligro. Emily lo observaba. Vio cómo apretaba la mandíbula, cómo se le estrechaban los ojos. Ya no jugaba para el público. Estaba furioso. Ese era el verdadero Mason Harding, el matón. Tuviste suerte, niña, gruñó Mason. Te tocó una buena mano y ni siquiera sabes qué hacer con ella. Emily simplemente lo miró con sus ojos azules, dándole nada. Su abuelo le había enseñado: cuando se ponen ruidosos significa que están perdidos. Hacen ruido para espantar el silencio. No los ayudes. ¿Sabes qué dijo Mason intentando recuperar su arrogancia? Miró hacia las cámaras. Esta niña tiene agallas, se lo reconozco. Pero el valor no es habilidad. Volvió a mirar sus cartas. Las adoraba. Eran preciosas. Tomó una gran pila de sus fichas y las empujó hacia el centro. I call, dijo. La multitud jadeó. Estaba ocurriendo. La apuesta completa había sido igualada. El señor Harding iguala la apuesta, anunció David Chun. Por favor, muestren sus cartas. Mason giró sus cartas con orgullo para que las cámaras las captaran. Un as de diamantes, un as de tréboles, par de ases. La mejor mano inicial posible en póker. La multitud exhaló un oh de admiración. «¡Soes!», gritó Frank Johnson. «¡Ahí tiene los ases!». Mason se levantó y saludó lanzando un beso al aire.
Lo siento, niña, la casa siempre gana. Susan Vance comenzó a sollozar dándose la vuelta. Era el fin. Su vida se había acabado. Señorita Vance, dijo David Chun con voz suave. Sus cartas, por favor. Emily, pequeña y silenciosa, giró sus 2 cartas. Rey de corazones. Rey de espadas. Par de reyes. La multitud gimió. Era un cooler, una trampa del destino, la segunda mejor mano contra la mejor. Emily estaba perdida. Estadísticamente tenía una probabilidad de 4-1 en contra, un 80% de posibilidades de perder. Mala suerte, niña, dijo Mason volviendo a sentarse. Así es el póker, un juego cruel. Muy cruel. Bueno, croupier, veamos las cartas y terminemos la noche de esta pobre chica. Emily no se movió. No miró a su madre. No miró a Mason. Miraba las manos de David Chun. Esperaba el flop. Había perdido la primera batalla, lo sabía. Pero también sabía algo que Mason Harding no sabía. Sabía que su abuelo había sido veterano de guerra y que le había enseñado una última lección vital. No tienes que ganar todas las batallas, Emily. Solo tienes que ganar la última. Croupier, dijo ella con voz clara. El flop, por favor. El rostro de David Chun era una máscara de calma profesional. Era el ojo del huracán. A su alrededor la sala era un torbellino de ruido y sorpresa. Mason Harding estaba de pie, los brazos levantados, recibiendo los aplausos de sus admiradores. «¡Se acabó!», gritó. «Tal como dije. 90 segundos», señaló con el dedo a Susan Vance, que apenas se sostenía gracias a otro empleado. «Señora, empiece a hacer las maletas y que alguien me traiga una bebida de verdad». Emily Vance no se movió. Sus pequeñas manos seguían planas sobre la mesa. Miraba las 3 cartas en el centro. El flop, as de espadas, 9 de corazones, 4 de tréboles. Un desastre total. Mason, con sus 2 ases, tenía ahora una tríada. Los 2 reyes de Emily eran basura. Estaba perdida. Tenía menos del 1% de probabilidad de ganar. Para hacerlo necesitaría que los 2 reyes restantes del mazo salieran. Era una imposibilidad estadística. «La mano aún no ha terminado, señor Harding», dijo David Chun. Su voz era tranquila, pero cortó la celebración de Mason como un cuchillo. «¿De qué hablas, Davy?», se rió Mason volviendo a sentarse. «Ya está. Está muerta. Necesita reyes seguidos. Eso no es póker, eso es un milagro. Y los milagros no le pasan a gente como ella». Emily finalmente alzó la vista. No miró las cartas. Miró a Seaton. Este era el momento para el que su abuelo la había preparado. Eso se llama ego comprometido. Emily, le había dicho Michael Vance, señalando una foto de un político en el periódico. Ese hombre está dando un discurso de victoria, pero la elección aún no ha ocurrido. Ya no intenta ganar. Solo intenta parecer un ganador. Se ha derrotado a sí mismo. Emily había pasado años observando a las personas. Había visto cómo actuaban los gerentes del hotel cuando se creían seguros. Había visto cómo se comportaban los huéspedes ricos cuando pensaban que nadie los oía. Y había observado a Mason Harding durante 2 años. Su hotel era real, tranquilo cuando estaba fuerte, ruidoso cuando estaba débil. Pero ahora tenía la mejor mano posible. Y era el hombre más ruidoso de la sala. Era una contradicción. La mente joven de Emily lo vio con claridad. Él ya no estaba jugando. Estaba actuando. Estaba tan ebrio de su propio poder, tan intoxicado por la humillación de una niña, que su arrogancia había tomado el control. Ya no era un jugador de póker. Era simplemente un matón. Y los matones tienen una debilidad, se exceden. «Estás faroleando», dijo Emily. La sala, que había estado llena de ruido, volvió a quedar en silencio. La sonrisa de Mason se congeló. Soltó una carcajada aguda. «Faroleando». «¿Has oído eso? La niña dice que estoy faroleando». «¿Estás ciega, niña?» «Mira, tengo los otros 2. Tengo 3 ases». «Tú no tienes nada». «Sé lo que tienes», dijo Emily con voz firme, la voz de su abuelo.
Tienes una muy buena mano, pero aún así estabas faroleando. El rostro de Mason empezó a tornarse rojo de un enojo profundo. Las cámaras se acercaron. «Deja de decir tonterías», espetó Mason. «Perdiste. Levántate de la silla. Tú faroleaste con la apuesta», dijo Emily, sus palabras claras y afiladas. Mason se quedó inmóvil. «Apostaste algo que no te pertenece», continuó ella. Giró la cabeza a sus ojos azules buscando al dueño del hotel, el señor Harrison, que intentaba esconderse detrás de un invitado más alto. Señor Harrison lo llamó Emily. El dueño dio un respingo. Todas las personas de la sala lo miraron. «Señor Harrison», repitió Emily. «Mi madre, Susan Vance, es su empleada». «Correcto, Harrison». Un hombre acostumbrado a dar órdenes parecía un niño sorprendido haciendo trampa. «Bueno, sí. Susan es una de nuestras mejores empleadas». Y él preguntó Emily, señalando con su pequeño dedo a Mason Harding. «¿Tiene autoridad para despedirla?» El silencio fue absoluto. Susan Vance dejó de llorar. Miró a su hija no con miedo, sino con una mezcla de asombro y respeto creciente. El señor Harrison se secó el rostro con un pañuelo de seda. Miró a Mason, luego a las cámaras, luego a los otros millonarios, sus clientes más importantes que lo observaban. Estaba acorralado. «Bueno, Mason, ya sabes», tartamudeó Harrison. «Todo esto era solo una broma por caridad». «No puedes». «Una apuesta es una apuesta». Harrison, gruñó Mason, notando cómo el terreno se deslizaba bajo sus pies. «Usted apostó de mala fe, señor Harding», intervino David Chun, el croupier. Ya no era solo el repartidor de cartas, era la conciencia de la sala. Hizo una apuesta con un colateral que no era suyo para perder. Lo hizo para amenazar a una niña y a su madre. «¡Esto es un escándalo!», gritó Mason. No dijo una nueva voz. Era Frank Johnson, el director ejecutivo que había estado riendo antes. Era un empresario despiadado, pero despreciaba a los tramposos. «La niña tiene razón. No puedes apostar el empleo de otro hombre. Mala jugada, Ace. Muy mala jugada». Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. La marea que había estado del lado de Mason se volvió en su contra. Ya no era el carismático jugador estrella. Era un matón que había sido vencido con inteligencia. La apuesta por la donación del $1,000,000 y el empleo, anunció, David Chun, queda anulada. La casa no la reconoce. Susan Vance llevó las manos a su pecho. Estaba a salvo. Su trabajo estaba a salvo. Emily había ganado. Había salvado a su familia sin siquiera mirar las cartas. Mason temblaba de rabia. Su imagen pública se derrumbaba. Lo habían hecho quedar en ridículo. Bien gritó con el rostro púrpura. «La apuesta se anula, no me importa. Pero esta mano no ha terminado». Señaló los $200,000 en fichas en el centro de la mesa. «Eso sigue en juego y estoy ganando. Ella se fue all-in y yo igualé. Gano sus fichas. Reparte las cartas, Chun, reparte las cartas. Voy a quitarle hasta la última ficha a esta mocosa». Estaba fuera de control. Su codicia lo había cegado. Tenía que ganar algo, tenía que destruirla. David Chun miró a Emily. «La apuesta de fichas sigue siendo válida. Él tiene razón. La mano debe jugarse hasta el final». «¿Está de acuerdo, señorita Vance?» Emily miró al hombre que había intentado arruinarla. Pensó en su abuelo. Un verdadero estratega no solo gana de una forma que el oponente nunca olvida. Emily asintió una vez con calma. «Termine la mano, por favor». Mason dejó escapar un suspiro de alivio. Aún creía que podía ganar el pozo. «Gracias», bufó con desprecio. «Ahora veamos este milagro». Croupier, la siguiente carta. David Chun golpeó suavemente la mesa. Quemó la carta superior deslizándola bajo el flop. Con un movimiento preciso, giró la cuarta carta. El turn. El rey de tréboles. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Frank Johnson se atragantó con su bebida. No, eso no es posible», murmuró. La mandíbula de Mason se aflojó. La mesa ahora mostraba as 9-4 rey.
Los 3 ases de Mason seguían siendo la mejor mano, pero los 2 reyes de Emily acababan de convertirse en 3. Un set contra set, una de las manos más brutales, improbables y costosas del póker. Todavía pierde, tartamudeó Mason, su confianza desvaneciéndose. Mis ases son más altos. Mi trío es mayor. Sigo ganando. Sigo ganando. Tenía razón. 3 ases vencen a 3 reyes. Seguía por delante, pero estaba aterrorizado. La probabilidad de 1 en 1000 acababa de ocurrir. Una carta más, señor Harding, dijo David Chin. La River. Mason sudaba. Suplicaba a la baraja. Cualquier carta, una pareja, un 9, un 4. Cualquier cosa. No un rey. No un rey. No un rey. Emily estaba perfectamente quieta. Observaba el miedo en sus ojos. David Chin quemó la última carta. Hizo una pausa, la mano sobre la carta final. Toda la sala contuvo la respiración. La dio la vuelta. La River, el rey de diamantes. La sala quedó en silencio. Un silencio tan completo que resultaba atronador. Nadie entendía lo que estaban viendo. La mesa final, as de espadas, 9 de corazones, 4 de tréboles. Rey de tréboles, rey de diamantes. Mason se quedó mirando. Miró sus 2 ases. Miró la mesa. Miró los 2 reyes de Emily. No lo entendía. David Chin sí. Señaló las cartas de Emily. La señorita Vance tiene un par de reyes, dijo. Señaló la mesa. La mesa contiene un par de reyes. Tocó la mesa. La mano de la señorita Vance es póker de reyes. Luego señaló a Mason. El señor Harding tiene un par de ases. La mano del señor Harding es 2 pares ases y reyes. Las manos de David Chin se movieron hacia el centro de la mesa. Reunió todo el bote de $200,000 y con un solo gesto suave lo empujó a través del fieltro verde hacia la niña de uniforme grande. La señorita Vance gana el pozo, anunció David Chin. El salón pareció una tumba. Durante 10 segundos completos, el único sonido fue el aire acondicionado. Mason Ace Harding permaneció paralizado con la boca entreabierta. Miró los 2 reyes frente a Emily. Miró los 2 reyes en la mesa. Miró sus propios 2 ases. Era un hombre que vivía de los números. Su cerebro era una calculadora que constantemente hacía probabilidades, outs y porcentajes. Lo que veía no computaba. Era un fantasma estadístico. No susurró. Fue un sonido seco pequeño. David Chin, el croupier, lo ignoró. Sus manos siguieron con tranquila autoridad. Alcanzó la enorme pila de fichas en el centro de la mesa. El sonido de las fichas moviéndose, un suave raspado plástico, fue como un trueno en la sala silenciosa. Ese sonido rompió el trance de Mason. Entonces rugió. La palabra fue tan violenta, tan llena de pánico crudo, que varios invitados se estremecieron. «Me engañasteis», chilló Mason señalando con el dedo a David Chin. «Me tendiste una trampa. Esto fue una trampa». David Chin no detuvo sus manos. Continuó empujando el pozo de $200,000 hacia la niña pequeña. «No podéis hacerme esto», gritó Mason. Saltó intentando agarrar las fichas. «Ese es mi dinero». 2 grandes guardias de seguridad contratados para el evento se adelantaron al instante. Habían estado junto a las puertas, pero se movieron en cuanto Mason se puso en pie. «Señor, debe calmarse», dijo uno de los guardias con voz grave. «Ha perdido». Mason apuntó a David Chin, la cara empapada de sudor y furia. Y ella no estaba en esto. La pequeña, basta, la voz no vino de seguridad. Fue Frank Johnson, el CEO. Había observado con los brazos cruzados. Era un hombre que compraba y vendía empresas antes del desayuno. Sabía reconocer una pérdida legítima cuando la veía. «Perdiste, Ace», dijo Johnson, adelantándose. Su voz era fría. «Te atropelló un autobús». «Pasa. No lo empeores. No seas patético». Patético. Mason se rió con un tono agudo, histérico. «Soy Mason Ace Harding. Soy la cara del póker. Esto no es nada.
Esta camarera, esta niña, no puede ganarme. Y lo ha hecho. Frank Johnson lo dijo delante de todos. Todos lo vimos. Tenías la mejor mano. Te bebiste la única mano que podía ganarte. Fue feo pero limpio. Las cámaras seguían grabando. El equipo de noticias local que había venido a filmar a un hombre rico, dando un gran cheque, ahora tenía una historia mucho mejor: la caída total de una estrella. ¡Apártate!, gritó Mason a Frank Johnson y lo empujó. Ese fue su error final. Los guardias de seguridad no dudaron. Uno sujetó su brazo izquierdo y otro el derecho. «Señor, está ocasionando un disturbio», dijo el primer guardia. «Este evento se acabó para usted». «No podéis», añadió el segundo. Mason forcejeó. Su chaqueta de traje cara se rompía en la costura. «No sabéis quién soy», gritó. «Os arrebataré los empleos. Os arruinaré a todos». Era un animal acorralado, pero la multitud ya no estaba de su lado. Observaban con una mezcla fría y fascinada de horror la vida entera de un hombre, su carrera, su imagen cuidadosamente construida, evaporándose en tiempo real. Mason gritó mientras los guardias lo arrastraban hacia la salida. Las venas del cuello le saltaban. Harrison, deténlos, chilló. «Soy tu atracción principal. Os demandaré. Demandaré a todo este hotel». El señor Harrison, el propietario, solo los vio marcharse. Tenía el rostro pálido. Las pesadas puertas del salón se abrieron y Mason Ace Harding fue arrastrado fuera. «Os destruiré», su voz resonó por el pasillo. «Os haréis limpiadores de retretes el resto de vuestras vidas». Las puertas se cerraron con un clic. El silencio volvió más profundo esta vez. El hechizo se había roto. Susan Vance soltó un sollozo que era mitad angustia, mitad alivio. Corrió. No le importaban los millonarios ni las mesas. Corrió hacia su hija. Llegó hasta la gran silla de cuero y prácticamente arrancó a Emily de ella, levantándola como si no pesara nada. La abrazó hundiendo el rostro en su cabello rubio. «Emily, Emily». «Dios mío», lloró Susan con el cuerpo temblando. «Estás a salvo. Está bien. Se acabó. Estamos a salvo». Emily la abrazó de vuelta, sus pequeños brazos enredándose alrededor de su cuello. «Estoy bien, mamá». Se fue. Ya no puede hacernos daño. Por un momento, eran las únicas dos personas en la sala. Una madre y su hija, una isla en un mar de esmoquín y diamantes. Luego el salón recordó dónde estaba. Lentamente una sola persona comenzó a aplaudir. Era David Chun. Seguía en su puesto, pero aplaudía con los ojos fijos en Emily. Luego se unió Frank Johnson. Luego otro invitado. Y otro. En cuestión de segundos, todo el salón se llenó con un estruendo de aplausos. No era el aplauso cortés de una gala benéfica. Era profundo, genuino, atónito. Aquellas personas poderosas y ricas estaban aplaudiendo a una niña de 12 años con un uniforme prestado. Emily, con las mejillas enrojecidas, se separó de su madre. Estaba frente a una montaña de fichas. Representaban más dinero del que su madre ganaba en 5 años. Miró las fichas. No sintió emoción ni deseo. Pensó en su abuelo. «El dinero es una herramienta, Em. Con él puedes construir una casa o prenderle fuego a una. Solo es una herramienta. Esa herramienta no era suya. Era sucia. Había sido ganada en un momento de crueldad y dolor». Levantó la mirada a sus ojos azules, recorriendo la sala, pasando por los invitados que aún aplaudían hasta encontrar al dueño del hotel. «Señor Harrison», dijo. Su voz era pequeña, pero toda la sala enmudeció para escucharla. El aplauso cesó. El señor Harrison caminó hacia ella. Parecía un hombre que iba a su propio juicio. «Sí, señorita Vance». La había llamado señorita Vance. Emily señaló las fichas. «¿Todo esto es dinero de caridad?», no preguntó. Era la entrada del juego para los niños. Harrison asintió con la garganta apretada. «Sí, sí lo es». Y el señor Harding continuó. «Emily prometió $1 millón para los niños, pero... estaba mintiendo, ¿verdad?». Un nuevo murmullo recorrió la sala. Ella había nombrado su pecado.
Parece que sí, señorita Vance, dijo Harrison con el rostro sombrío. Bueno, dijo Emily. Yo no quiero ser como él. Puso su pequeña mano sobre la pila de fichas. La empujó de nuevo hacia David Chun. Por favor, dijo al croupier, asegúrese de que esto llegue a los niños. Todo. No es nuestro dinero. David Chun miró los $200,000. Miró a la niña. Había visto a multimillonarios llorar por perder una fracción de esa cantidad. Le dio una sonrisa lenta y respetuosa. Sí, señorita. Será un honor. Frank Honson. El CEO negó con la cabeza incrédulo. Vaya, le dijo al hombre junto a él. Esta niña tiene más clase en un dedo que Ace Harding en todo su cuerpo. Susan Vance miró a su hija. Había estado aterrada por su trabajo, aterrada por su vida. Pero en ese momento solo sintió un orgullo tan fuerte que le quitó el aliento. Su hija se había enfrentado a un monstruo. Lo había vencido. Y luego lo había humillado con su simple bondad. El señor Harrison miró las fichas, luego a Emily. Comprendió. Había permitido un circo en su hotel. Había permitido que su propia empleada fuera amenazada. Y la hija de esa empleada acababa de darle a él y a todos en la sala una lección de integridad. Sabía lo que debía hacer. El hoyo no había terminado. Ni de lejos. Susan, dijo Harrison, su voz cobrando nueva firmeza. Señorita Vance, ¿serían tan amables de acompañarme a mi oficina? Tenemos algunas cosas que discutir. La oficina del señor Harrison estaba en el piso ático. Era otro mundo lejos del ruido del salón de baile. Las paredes eran de caoba oscura. Las alfombras tan gruesas que absorbían el sonido. Una sola lámpara sobre un escritorio enorme proyectaba una luz cálida y privada. La habitación olía a cuero y cera de suelo. Emily y Susan Vance entraron. El señor Harrison cerró la puerta detrás de ellas y el clic del pestillo sonó como algo definitivo. Susan temblaba su mano aferrada a la de Emily. Era una empleada doméstica. Solo había estado en esa oficina para quitar el polvo. Nunca la habían invitado a sentarse. Por favor, dijo el señor Harrison con voz cansada. No se colocó detrás de su gran y majestuoso escritorio. Eso sí, era un lugar de poder, y él sabía que en esa habitación no lo tenía. En cambio, señaló 2 sillones de cuero junto a la ventana. Tomó una silla más pequeña frente a ellas. Era un hombre humillado. Señora Vance, Susan comenzó. Se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas entre las rodillas. No hay palabras. ¿Qué ocurrió en ese salón esta noche? Fue una vergüenza. Fue un fracaso por mi parte. Susan solo lo miró con los ojos muy abiertos. Todavía estaba en estado de shock. Él la amenazó, continuó Harrison con la voz baja. Amenazó su trabajo, su hogar. Lo hizo por diversión en mi hotel usando mi evento. Miró directamente a los ojos de Susan. Lo siento más de lo que puedo decir. Debería haberlo detenido. En el momento en que abrió la boca, debería haberlo hecho sacar. Fui un cobarde. Estaba pensando en la caridad en las cámaras. No estaba pensando en mi personal, en mi gente. No hay excusa. Susan nunca había oído a un hombre como el señor Harrison hablar de esa manera. Había vivido una vida siendo invisible, siendo la ayuda. Estaba preparada para que la despidieran. Estaba preparada para que la regañaran. No estaba preparada para una disculpa. Gracias, señor, susurró. Eso fue todo lo que pudo decir. El señor Harrison asintió aceptando su gratitud. Luego dirigió toda su atención a la niña pequeña sentada a su lado. Emily ya no era la niña asustada en el suelo del salón. En la calma de la oficina parecía simplemente cansada. Seguía siendo una niña de 12 años y acababa de atravesar una guerra. Señorita Vance, dijo Harrison, incapaz de llamarla Emily. Le parecía irrespetuoso. Usted fue extraordinaria. Emily no dijo nada. Solo lo observó. He estado rodeado de jugadores de póker de apuestas altas toda mi vida, dijo Harrison. He visto a hombres ganar y perder fortunas. Nunca he visto lo que vi esta noche. Hizo una pausa buscando las palabras. Las cartas. Eso fue un milagro.
Eso fue una entre 1,000,000. No lo entiendo, pero no es a eso a lo que me refiero. Se inclinó un poco más. Le pregunto por la apuesta antes del flop. Antes de que viera las cartas ya sabía. Supo llamar su farol. No su farol de cartas. Su farol de vida. Le enfrentó por amenazar a su madre. ¿Cómo? Emily miró la mano de su madre que la apretaba con fuerza. Mi abuelo me enseñó, dijo con la voz clara en la quietud de la habitación. ¿A qué te enseñó?, preguntó Harrison. A ver patrones, respondió Emily. El señor Harding no es un jugador de póker, es un actor. Solo le interesa el público. Cuando está débil actúa ruidoso y fuerte. Cuando está fuerte actúa tranquilo y relajado. Todos vimos eso. Dijo que tenía ases. Era fuerte, pero estaba actuando de forma estridente. Eso es correcto, dijo Emily. Era una contradicción. No estaba jugando la mano. Solo estaba intimidando. Estaba tan seguro de que ganaría que no estaba pensando en absoluto. Hizo una pausa recordando las palabras de su abuelo. Cuando un hombre tiene demasiado poder. Solía decir Michael Vance. Deja de pensar. Cree que las reglas no se aplican a él. Cree que no puede perder. Ahí es cuando lo tienes. Ya está caído. Solo espera a que alguien lo empuje. Apostó algo que no podía respaldar, dijo Emily al señor Harrison. Apostó el trabajo de mi madre. Pero usted es el jefe. El trabajo no era suyo para apostar. Fue una apuesta falsa. Fue la amenaza de un matón. Yo solo lo dije en voz alta. Harrison se reclinó atónito. Ella había analizado una situación social de alta presión con la claridad de una estratega maestra. Había identificado la verdadera palanca, no las cartas, sino la mentira. ¿Quién fue su abuelo?, preguntó Harrison, su voz llena de un nuevo y profundo respeto. Si no le importa que pregunte, dijo Susan, su voz recuperando fuerza. Su nombre fue Michael Vance. Estaba tan orgullosa. Fue el sargento Michael Vance. Estuvo en el ejército durante 30 años en inteligencia de señales. Falleció el año pasado. Harrison cerró los ojos. Claro, un descifrador de códigos, un hombre que pasó la vida encontrando patrones en el ruido. No solo le enseñó a su nieta un juego de cartas, la armó. Le dio un escudo y una espada hechos de lógica pura. Sargento Vance, dijo Harrison, abriendo los ojos, estaría muy orgulloso de usted, señorita Vance. Se levantó. La reunión llegaba a su fin. El señor Harding hizo una promesa esta noche, dijo Harrison, acercándose a su escritorio. La hizo frente a cámaras y a 200 de las personas más importantes de esta ciudad. Prometió $1,000,000 al fondo de los niños. Miró a Susan. Por supuesto, nunca volverá a estar permitido en este hotel. Sus patrocinadores probablemente se vayan mañana, pero la caridad, los niños no deben sufrir porque él sea un necio. Abrió un talonario en su escritorio. El Hotel Manurba cumplirá su promesa. Yo personalmente me aseguraré de que la gala Aces for Charity reciba su donación de $1,000,000. Susan jadeó. Pero Harrison dijo que eso era para la caridad. Eso no arreglaba el daño que le había hecho a su familia. Se volvió hacia Susan. Primero esas facturas médicas, las de su padre. Sé que han sido duras para usted. Quiero que las traiga a mi contable mañana. Todas. El hotel las pagará en su totalidad. Señor, yo no puedo, balbuceó Susan. That's no yes, Harrison said, his voice firm. It is the least I can do. You are my employee. I failed to protect you. This is not a gift. This is an apology, a long overdue one. He then looked at Emily. He saw her bright, clear eyes. He saw the mind behind them. And for you, Miss Vance, your grandfather was right. You see things other people miss. The world needs minds like yours. He put his pen down. We are establishing an educational trust, a full scholarship for any university you wish to attend when the time comes. Harvard, Yale, Stanford. Wherever you want to go, it is yours. He was mirroring the original bet. But this was not a bet. It was a promise. You deserve to use that mind.
Harrison said, "You should not be clearing glasses. You should be, I don't know, running the world, I suppose." Emily finally smiled. It was a small, shy smile, but it lit up her face. "Thank you, sir," she said. "No," Harrison said, walking them to the door. "Thank you. You taught my guests a lesson tonight. You taught me a lesson. Integrity is not about the cards you are dealt. It's about how you play the hand. You are your grandfather's granddaughter." He opened the door. The sound of the ballroom, now quiet, confused murmuring, drifted in. "Go home, Susan," he said gently. "Take the rest of the week off with pay. Go be with your daughter." Susan Vance walked out of the office, holding her daughter's hand. She was no longer a housekeeper. She was the mother of a genius. And for the first time in a very long time, she was not afraid. Mr. Harrison's penthouse office was at the top of the world. The elevator ride down was long and silent. Susan Vance and her daughter stood side by side in the small wood-paneled box. Susan stared at the numbers above the door as they lit up, descending. Susan still held Emily's hand, but the grip was different. All her life she had held Emily's hand to protect her, to pull her away from danger, to guide her through a world that was often unkind. Now she was just holding it. As an anchor, she kept replaying the scene in the office. The hotel owner, Mr. Harrison, a man she had never spoken to for more than 30 seconds, apologizing. The checkbook. The promise to pay her father's medical bills, a weight that had been crushing her for 2 years. And then the scholarship, a full ride anywhere. Susan looked at her daughter. Emily was just staring at her own feet, her scuffed, oversized shoes barely visible under the hem of her uniform. She looked like any other child who had been forced to stay up long past her bedtime. But she wasn't. Susan had always known Emily was smart. She read thick books from the library. She did her math homework in her head, but Susan had never understood the depth of it. She had never seen it as a weapon. Her father Michael had. "This one's different, Susie." Michael had said about Emily just a few months before he died. They were in the hospital and Emily was in the corner quietly reading a book on astronomy. "She doesn't just see the world. She sees how it works. Don't you ever let anyone make her feel small for that." Susan had thought he was just being a proud grandfather. Tonight she understood. Her father hadn't been proud. He had been giving her a warning. The elevator doors opened with a soft ding. The sound of the ballroom hit them. The party was dead. The music was off. Where there had been laughter and celebration, there was now just the low, confused murmur of 200 people trying to process what they had witnessed. The room was still full. No one had wanted to leave. As Susan and Emily stepped out of the elevator, a path cleared. It was like the parting of the Red Sea. The millionaires, the socialites, the city's powerful, they all stepped back. They were no longer invisible. A woman in a red dress, diamonds at her throat, looked at Emily with an expression of pure, unadulterated awe. Frank Johnson, the CEO who had stood up for Emily, was near the coat check. He saw her. He didn't smile. He just dipped his head in a nod. It was a sign of respect from one power player to another. Across the room, David Chun was the only person still at the celebrity table. He was methodically packing his equipment. He had finished cleaning the table. The cards were gone. The chips were gone. The green felt was pristine, as if nothing had ever happened. He saw Emily. He stopped what he was doing. He stood up straight. He placed his right hand over his heart. A silent thank you. Emily, her face shy, gave him a small nod back. They were the only two people in the room who truly understood the game that had been played. Susan guided Emily toward the grand archway that led to the hotel lobby. They passed the main bar, a long dark wood counter, where guests were ordering quiet drinks. A large television screen above the bar was on, playing the late night news. La presentadora hablaba con el rostro serio. Tenemos noticias de última hora desde el centro de la ciudad. Un gran escándalo en la gala anual Aces for Charity esta noche. La pantalla cambió a imágenes temblorosas y pixeladas. Era una grabación de teléfono. Allí estaba Mason Ace Harding. Se le veía con el rostro morado gritando, «¡Los destruiré! ¡Van a limpiar baños!». Se veía a los guardias de seguridad arrastrándolo los pies, raspando el mármol.
Las imágenes eran crudas, feas y devastadoras. El hombre que ven siendo retirado narraba la voz de la periodista. Es el jugador profesional de póker, Mason Ace Harding. Testigos presenciales dicen que el señor Harding sufrió una pérdida dramática en la mesa de celebridades. Susan intentó apartar a Emily. No necesitamos ver esto. Espera, dijo Emily. Apareció una nueva presentadora. Janice, tenemos una actualización recién llegada a nuestra redacción. El World Poker Tour, patrocinador del señor Harding, acaba de emitir un comunicado. Harding ha sido suspendido de inmediato mientras se investiga su conducta impropia de un profesional. Y hace apenas unos minutos, Orishide Sunglasses, su principal patrocinador corporativo, emitió también su declaración. El contrato ha sido rescindido por una grave violación de la cláusula moral. El incidente de esta noche, al parecer, le ha costado al señor Harding toda su carrera. Susan miró la pantalla. El hombre que hacía 2 horas tenía el poder de arruinar su vida, estaba ahora arruinado. No lo habían vencido las cartas. Lo había vencido su propio reflejo. Su arrogancia había sido un arma cargada, y Emily simplemente lo dejó apuntarse a sí mismo. «Vamos», dijo Susan con voz firme. Tomó a Emily de la mano alejándola del bar del vestíbulo del mundo de los ricos. Caminaron por un largo pasillo alfombrado. Al final había una puerta metálica con una placa que decía «Solo personal». Susan la empujó, y el mundo cambió de inmediato. La iluminación cálida desapareció reemplazada por largos tubos fluorescentes que zumbaban. La alfombra gruesa y suave dio paso a un linóleo gris, arañado por miles de zapatos de trabajo. El aire antes perfumado olía ahora a lejía y jabón industrial. Ese era su mundo, el de abajo, el mundo de los invisibles. Bajaron 2 tramos de escaleras hasta el subsótano. Pasaron junto a las lavanderías calientes y zumbantes. Pasaron frente a los vestuarios del personal. Al final del pasillo había una puerta pequeña, apartamento B4. Susan la abrió con su llave. El apartamento era diminuto, pero estaba impecable. Un sofá pequeño, una mesa de cocina con 2 sillas y un pasillo angosto que conducía a 2 habitaciones. Era el único hogar que Emily había conocido. Emily entró. Pasó junto al sofá. En una mesita de madera junto a una lámpara había una fotografía enmarcada. Era su abuelo, el sargento Michael Vance, más joven con su uniforme militar. Sus ojos azules tan parecidos a los de ella se veían claros. Sonreía. Emily se detuvo frente a la foto. No la tocó. Solo la miró. Susan se acercó y colocó las manos sobre los hombros de su hija. Los acontecimientos de la noche finalmente la alcanzaron el terror. El miedo, la repentina y sorprendente victoria, la beca, las facturas médicas, el nombre de su padre. Las lágrimas que había contenido en el salón de baile y en la oficina finalmente salieron. No eran lágrimas de miedo, sino de pura y liberadora descarga. Una presa dentro de ella se había roto. «Estaría tan orgulloso, Emily», susurró Susan con la voz entrecortada. «No tienes idea, estaría tan orgulloso de ti». Emily guardó silencio por un largo momento. El único sonido era el del reloj en la pared de la cocina. Tic-tac. Él lo sabía, dijo por fin. «¿Qué sabía, cariño?» Decía que las personas como el señor Harding no son fuertes, solo hacen ruido. Susan giró a su hija para mirarla. Se arrodilló para quedar a su altura. «Emily, lo que hiciste esta noche. Aún no lo entiendo. Esas cartas, los 2 reyes, fue un milagro». Emily negó con la cabeza, el cabello rubio cayéndole sobre el rostro. «No, mamá», dijo con voz firme. Las cartas no importaban. Esa era la verdad, la pieza final del rompecabezas. Susan la miró confundida. ¿Qué quieres decir ganaste? Tenías 4 reyes. Gané antes de las cartas, respondió Emily. Gané cuando él hizo la apuesta. Estaba derrotado desde el momento en que se sentó. Explicaba con la claridad con la que lo haría su abuelo. No tenía un problema de póker. Tenía un problema de ego. Tenía que presumir frente a las cámaras. Tenía que ser la estrella. Cuando fui all-in,
No aposté mis cartas, ni siquiera las conocía todavía. Los ojos de Susan se agrandaron. Entonces, ¿en qué apostaste? Aposté por él, dijo Emily. Aposté que